Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos a la capacitación del día de hoy en el marco de los 16 días de activismo. Hoy el tema que vamos a abordar va a ser autonomía económica de las mujeres a cargo de la licenciada Aida Fernanda López Vences, que me voy a permitir leer su semblanza curricular. Ella es egresada de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México. Su trayectoria se ha consolidado en la construcción de políticas públicas con un enfoque de derechos humanos, igualdad y justicia de género. Cuenta con certificaciones especializadas en la atención a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia y continuó con su formación académica cursando un máster en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha presentado ha representado a México en importantes foros internacionales, entre ellos la Cumbre de Líderes de América del Norte y reuniones de la ONU, donde también se desempeñó como traductora e intérprete. Su labor fue reconocida por la presea Sinantecatepetl 2023 en la categoría de equidad de género. A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos públicos orientados a promover la igualdad y prevenir las violencias. Actualmente, desde la Secretaría de Finanzas del Estado de México, impulsa proyectos estratégicos que fortalecen el derecho a una vida libre de violencia y amplían las oportunidades para todas las personas. Aida, bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Yais, por este espacio, por este buen momento que estamos compartiendo entre todas y todos para hablar un poquito sobre la autonomía económica de las mujeres, que es un tema fundamental, no solamente en la agenda estatal y nacional, sino también en la agenda internacional. Llevamos ya varios años trabajando en el empoderamiento económico de las mujeres desde los esfuerzos de ONU Mujeres, justamente encabezando estas campañas para alcanzar o para disminuir la brecha salarial y brecha y desigualdades de género que vivimos en general. Y bueno, pues el día de hoy este es un tema importante, aprovechar el espacio, porque estamos también en el marco de la campaña de los 16 días de activismo, que como bien ustedes saben, es un espacio para reflexionar sobre las violencias que ejercemos cotidianamente hacia niñas, adolescentes y mujeres, y también es una oportunidad para desaprender y reaprender desde buenas prácticas y pues también desde las masculinidades positivas y perspectiva de género. Entonces, yo aquí les voy a hacer una pregunta muy rápido. ¿Por qué debemos hablar sobre autonomía económica de las mujeres? ¿A alguien le gustaría participar? Me gustaría que fuera como un espacio más dinámico donde podamos estar conversando, o igual si lo gustan poner por escrito, porque yo entiendo que muchas veces no podemos abrir el micrófono, pero que podamos tener una participación activa y que sea más de retroalimentar este espacio. Entonces, pues esta es la primera pregunta detonante. ¿Por qué debemos hablar sobre autonomía económica de las mujeres? Adelante, Venus. Sí, Venus. Hola, muy buenos días. Porque anteriormente ni siquiera las mujeres podrían abrir una cuenta de banco por sí solas y eso les llamaba ser codependientes económicas. Por lo tanto, se ha romantizado el tema de que antes las familias pues duraban para siempre y las parejas no se desvinculaban, no se deshacían, y que ahora pareciera que estamos en una sociedad desechable cuando en realidad no somos árboles, nos movemos y esa autonomía económica nos lleva precisamente a no quedarnos con alguien que pudiera a través de esa protección económica manipularnos. Claro, justamente ese es un punto de vista importante porque es para no quedarnos en espacios donde no queremos. Y un poquito de la mano de esta respuesta que es muy buena, a mí me gustaría compartirles algunos datos porque también partimos de este comentario de que a veces las parejas en la antigüedad duraban más, pero justo duraban más porque soportaban más espacios de desigualdad y espacios de violencia. Yo les voy a compartir estos datitos que tengo del Instituto Mexicano para la Competitividad. En México, las mujeres participamos el 46% en el mercado laboral
cuando los hombres participan el 77%, casi participan el doble que nosotras en el mercado laboral. Y esto obviamente tiene que ver con el tema de desigualdad de género y división sexual del trabajo, que a las mujeres se nos recluye al espacio doméstico o al espacio privado para trabajar desde ahí los trabajos de cuidados y los trabajos domésticos, ¿no? Y también hemos visto cómo históricamente hemos avanzado y luchado por ocupar espacios públicos las mujeres, ¿no? Para estar en el espacio, en el ámbito público, para estudiar, para usar pantalones. Toda esta parte es resultado de la lucha feminista por nuestros derechos humanos, ¿no? Y bueno, aquí justamente vamos también viendo que somos el cuarto país de América Latina con menor participación económica de las mujeres. Este dato me gusta mucho hilarlo con este otro de que las mujeres trabajan o trabajamos en la informalidad en un 55%. ¿Por qué? Porque sí, no tenemos participación económica, pero desde la formalidad, porque la sociedad mexicana se sostiene también a través de lo que conocemos como las nenis, ¿no? De las mujeres autónomas que buscan salir adelante económicamente y que generalmente lo hacen desde este espacio de la informalidad sin ningún beneficio, sin la prima vacacional, sin toda esta parte de aguinaldo, de seguro social, todos esos puntos, pues sí, obviamente trabajando desde la informalidad no obtienen estos beneficios y estos derechos que también deberíamos de tener en nuestros espacios, pero justamente aquí es una señal de alarma porque estamos hablando de que las mujeres sí participamos, pero desde la informalidad, porque justamente desde esta visión machista, pues obviamente en la formalidad, el contratar a una mujer desde una visión muy patriarcal, les es más caro a los hombres que contratar a un hombre, porque incluso también es parte de discriminación que a las mujeres no se les contrata si están embarazadas o les prohíben embarazarse, ¿no? Porque saben que van a tener que pagar el tema de su lactancia, el tema de su incapacidad, toda esta parte, todas estas obligaciones para las personas que son patrones o patronas, pues obviamente no las quieren cubrir. Entonces, desde ahí vamos viendo cómo se va generando desigualdad para que podamos acceder al mercado laboral o para que podamos tener participación económica activa. También tenemos que el trabajo de cuidados que se realiza equivale a casi una cuarta parte del PIB, pero no se reconoce como tal. Entonces, este también es un número importantísimo, porque si el capital o la vida se sostiene por fuera, es gracias al trabajo doméstico y el trabajo de cuidados. Entonces, también es fundamental que empecemos a dignificar esos dos tipos de trabajo y que se reconozca como tal, como trabajos, no como actividades domésticas ni actividades de cuidado, porque finalmente es trabajo. Solo 1 de cada 10 puestos directivos son ocupados o es ocupado por mujeres. Entonces, también aquí tenemos otro dato. A nivel federal, las mujeres sí somos más en la administración pública, somos más del 50%, pero aquí lo curioso es que ocupamos los espacios operativos, no llegamos a los puestos gerenciales o a los puestos directivos. Y ahorita un poquito más adelante iremos viendo cuándo sí llegamos a este tipo de espacios y el por qué sigue siendo un tema de desigualdad de género y tenemos una brecha también ahí muy, pero muy grande. Y aquí también pues viene un poquito de la mano de por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer gana aproximadamente 65 pesos. Ahí vemos muy claramente la brecha salarial. Casi están ganando el doble que nosotras, un poquito en el sentido de también la participación en el mercado laboral. Y pues estos son números que nos alarman porque finalmente estamos a más de 119 años de eliminar la brecha laboral que estamos viviendo ahorita, tanto salarial como del espacio económico de las mujeres. Entonces, estos datos son muy importantes y me gusta platicarlos al inicio siempre de estos espacios donde tengo oportunidad de conversar, porque tenemos que partir de la realidad, de lo que vivimos en el día a día en nuestro país como mujeres, para de ahí poder ir avanzando y entendiendo un poquito lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Entonces, pues lo que vemos aquí claramente es desigualdad de género. Pero, ¿qué es la desigualdad de género?
Bueno, pues para Rita Segato, que es una buenaza, una feminista académica que nos habla muchísimo, pues desde distintos puntos de vista del feminismo o de los feminismos, y ella nos brinda la definición de desigualdad de género, dice que es un mandato de poder. Este mandato de poder organiza el cómo nos relacionamos las mujeres y los hombres y pone a las mujeres en una posición de subordinación y a los hombres en una posición de dominio, que claramente con los datos que estuvimos ahorita comentando es algo que podemos ver muchísimo, que estamos en una situación de subordinación, que no hemos alcanzado la igualdad sustantiva, que es por lo que estamos tratando de trabajar a través de todas estas prácticas, de estas buenas prácticas, acciones afirmativas, políticas públicas con perspectiva de género, bueno, pues justamente es la meta. Sin embargo, pues todavía tenemos datos que estamos a más de 100 años de alcanzar no solamente, de alcanzar esa igualdad sin tener que, pues, justo crear acciones específicas para beneficiar a las mujeres, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, aquí partimos de que justamente lo que es visto como lo masculino, como lo que representan los hombres, es el poder, ¿no? Y a las mujeres desde esta visión, pues siempre va a ser la debilidad y lo que esté en una posición de subordinación. Y aquí también entra un poquito, me gustaría comentarles, que es desde esta visión machista, lo que representa lo masculino es lo que está dentro de una caja porque las masculinidades positivas y alternativas no están dentro de este espectro, ¿no? Es más bien, se refiere a lo que representa el hombre en posición de dominio como la fortaleza, el ser poderoso, el ser pobre, el ser proveedor, el ser una persona sin emociones que resuelve, pero al exterior de la casa, ¿no? O sea, que trae a la casa la comida, pero en la casa no tiene por qué mover un dedo para hacer trabajo doméstico ni trabajo de cuidados. Entonces, es desde esta visión justo, ¿no? Y es importante hacer esta diferencia porque esa no es la expresión de ser un hombre, ¿no? O sea, realmente es dentro de lo heteronormado, podemos decirlo desde este punto. Y entonces yo les voy a compartir algunos conceptos sobre la desigualdad de género para que podamos comprender un poquito más el lugar en el que nos encontramos las mujeres mexicanas dentro de estos espacios de desigualdad. Están los famosos techos de cristal, que son obstáculos invisibles que impiden que las mujeres alcancemos puestos de liderazgo. Y aquí tenemos un dato. En México hay una mujer por cada 10 integrantes en consejos de administración de las empresas. Y ahorita va a ir un poquito hilado a otro concepto que tenemos, pero sobre todo estos números se elevan, bueno, más bien disminuye la participación de las mujeres cuando se trata de espacios particularmente vistos como espacios para hombres, ¿no? Como los, por ejemplo, espacios como las ingenierías, espacios como las ciencias, las tecnologías, ahí todavía disminuye más la participación. Entonces, aquí ya tenemos nuestro primer concepto de barreras estructurales que sufrimos las mujeres o que tenemos dentro de la desigualdad de género. Tenemos también lo que se llama paredes de cristal. Estas paredes son o representan la baja participación que podemos tener las mujeres en estas áreas tradicionalmente consideradas como hombres. Y bueno, aquí ya tenemos el dato específico. 3 de cada 10 profesionistas STEM no, son mujeres. STEM son que están dentro de las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, ¿no? Entonces ahí justo vamos viendo dos ejemplos de la situación real que estamos viviendo, ¿no? Y también de los estigmas, prejuicios que se carga para las mujeres que desde su libertad quieren estudiar una ciencia, una tecnología, ¿no? Hoy en día creo que vemos muchísimas más mujeres, pero tenemos ahí incluso muchísimas películas biográficas de mujeres que han sufrido bastante para poder abrir paso o camino en estos espacios, ¿no? Y que incluso no se les reconoce, que se les reconoce más a los hombres dentro de estos espacios y pues llegan hasta robarse sus trabajos y presentarlos como suyos, ¿no? Entonces, aquí ya vamos viendo dos ejemplos muy claros de la expresión de la desigualdad de género. Ay,
Creo que había un mensajito, denme 2 segundos para leer muy rápidamente el chat. Ok. Ok, bueno, no había visto esta parte, pero va de la mano de autonomía económica. Cuando una mujer tiene ingresos propios, acceso al trabajo digno y control sobre sus recursos, puede decidir sobre su vida sin depender económicamente de terceros. Justamente ese es el concepto que tenemos de autonomía. Entonces, pues sí es importante que veamos cómo todos estos conceptos van permeando para que no logremos alcanzar nuestra autonomía. ¿Vale? Después tenemos las paredes de cemento. Esto es cuando el entorno y las creencias que las mujeres adoptamos sobre nosotras mismas limitan nuestra participación en puestos de mayor jerarquía. En México, el 52% de las mujeres dudamos de nuestro trabajo a comparación del 38% de los hombres. Hay algunos estudios que se realizaron que nos dicen que en plataformas estilo LinkedIn, donde puedes subir tu currículum y postularte para vacantes en cualquier área y en cualquier organización, es más común que los hombres que no cumplan el 100% de lo que pide la vacante, se postulen a que una mujer que cuenta con mayores habilidades, aptitudes o herramientas. Entonces, eso también nos habla de cómo como mujeres desconfiamos o creemos que no podemos hacer las cosas. Y esto también parte justo de lo que nos han hecho creer que pues nosotras sí podemos, pero no tanto, ¿no? O incluso de cuando somos mujeres lideresas que ocupamos puestos de jerarquía o de mayor jerarquía directivos, se dice, no, pues es que te tienes que masculinizar, ¿no? Yo me rehúso a decirle masculinizarme a mi capacidad de resiliencia, mi capacidad de liderazgo, mi capacidad de salir adelante, ¿no? Entonces es también entender que desde ahí nos están comparando con los hombres y que justamente quienes acceden a estos puestos desde esta visión machista, pues se masculinizan, ¿no? O sea, se encierran dentro de este espacio y pues en general las mujeres siempre estamos como limitadas a decir, no, es que no voy a poder porque yo no cumplo con el 100% de lo que me están pidiendo. O incluso también cuando las mujeres son madres autónomas, no están en una posibilidad de decir, oye, pues puedo ser directora porque eso reduce mi tiempo con mis hijas e hijos y pues yo no tengo una red de apoyo, entonces no tengo cómo tomar este espacio, no me voy a aventar a aplicar para este espacio porque aunque me lo den, no voy a poder llevarlo a cabo porque no hay quien cuide de mis hijas y de mis hijos. Y entonces estas ideas van limitando nuestro actuar. Entonces, desde ahí permea la desigualdad de género. No solamente es en decir, bueno, no podemos acceder a ciertos espacios, sino también se meten a nuestra mente, a nuestras creencias y nos hacen adoptar pues estas ideas limitantes de no podemos nosotras, ¿no? Y no solamente es que nos hagan adoptar las ideas limitantes, la realidad es que en muchísimas ocasiones no es posible conciliar la vida laboral con la vida doméstica o con el trabajo doméstico y los trabajos de cuidados. Es muy complicado, incluso en familias donde no solamente está la madre autónoma, sino familias donde está padre, madre o incluso compuestas con abuelas, abuelos, etcétera. Es muy complicado conciliar justo esta vida laboral con la vida del hogar. Ahora muchísimo más cuando las mujeres carecemos de esas redes de apoyo, ¿no? Entonces ahí también vemos muchísimo el cómo la sociedad busca decirnos, pues es que es tu obligación, porque tú eres la mamá y la mamá siempre tiene que aguantar, siempre tiene que estar presente y entonces juzgamos más y tenemos estos términos de madre luchona que son despectivos porque pues buscan incluso los memes, ¿no? Identificar a las madres. Hay uno muy famoso que es como la Fiona Buchona, que busca ridiculizar a las madres autónomas y decir, es que tú eres mala madre, en lugar de que juzguemos a las paternidades ausentes, ¿no? Entonces ahí justo todo eso nos va limitando para crecer de forma profesional y de forma académica y lo podemos ver en este tipo de ejemplos. Después tenemos las escaleras rotas.
Las escaleras rotas justo es cuando las mujeres carecemos de redes de apoyo y aquellas mujeres sin redes de apoyo justo son más propensas a interrumpir su desarrollo tanto profesional como académico. En México, el 51% de las madres pausa su carrera profesional por motivos personales en contraste con el 20% de los padres. Y eso un poquito va de la mano de lo que les estoy comentando ahorita, ¿no? A las mujeres se nos exige ser la madre perfecta, la madre abnegada, la madre que está presente y aparte la madre que trae el pan al hogar, porque bueno, vivimos en una sociedad donde de manera muy complicada vamos a salir adelante con un solo salario en aquellos espacios donde hay familia madre-padre, hijas e hijos. Y bueno, pues cuando es una madre autónoma todavía es muchísimo más complicado porque pues también es por eso que buscan las mujeres espacios dentro de la informalidad para salir adelante con sus hijas e hijos. Y entonces ahí comprendemos un poquito por qué tenemos un índice tan alto de mujeres trabajando en la informalidad por la necesidad de salir adelante, ¿no? Y bueno, también esto ya es una visión estructural y si nos ponemos filosóficas y filosóficos, pues ya nos metemos más en temas de la visión del capitalismo, la globalización y demás, pero justamente es un tema de desigualdad de género que vivimos cotidianamente, ¿no? Tenemos también los acantilados de cristal, donde justo las mujeres llegamos a espacios directivos en momentos de crisis, ¿no? Cuando las empresas están por quebrar o en espacios muy, pues sí, que van a salir perdiendo, pues ahí es donde se decide, coloquemos una mujer para que tome el liderazgo. No con el afán de que lidere y que salga adelante, sino para decir, bueno, pues una mujer obviamente no pudo con el paquete, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, las empresas de Fortune 500 con malos resultados son más propensas a nombrar a mujeres como directoras que las que obtuvieron buenos resultados. Y entonces ahí continuamos perpetuando estos roles, estos prejuicios sobre las mujeres, ¿no? Y bueno, aquí también va un poquito de lado de también los estereotipos de decir una mujer no puede trabajar con otra mujer, todo esto que viene también detrás de que las mujeres no podemos liderar porque somos emocionales o porque entre mujeres somos las peores enemigas de las otras. Esta frase no recuerdo muy bien cómo dice, pero es como mujeres juntas, ni difuntas. Entonces, toda esta parte es como desde el prejuicio de nuestra capacidad de generar redes colaborativas y de saber trabajar y de saber liderar espacios. Y entonces, pues desde esta visión machista es más fácil que se nos dé el liderazgo en situaciones de crisis que en una situación tranquila, ¿no? Entonces, esos son los acantilados de cristal. Finalmente tenemos los pisos pegajosos. Estos son las desigualdades en el hogar que dificultan la participación de las mujeres en el mercado laboral. Y es justo la carga excesiva de los trabajos domésticos y de los trabajos de cuidados, porque pues recae principalmente en nosotras las mujeres. En México, las mujeres destinamos 2.5 veces más horas a los trabajos domésticos y de cuidados que los hombres. Entonces, pues aquí ya vamos viendo un poquito el contexto en general de las desigualdades de género. Estos conceptos les pueden servir bastante para justo ir identificando esos puntos específicos donde no podemos acceder las mujeres. Y bueno, aquí ya les pongo la imagen completa y me gustaría pedir su apoyo para que pudiéramos dar un ejemplo de cada uno, o sea, o uno en general que pueda considerar todos, ¿no? Yo les puedo decir, bueno, un ejemplo de del tema de techos de cristal, o bueno, de como en conjunto de todos, podría ser pues justo una mujer que esté buscando desarrollarse,
que sea madre autónoma, que viva en la periferia sin redes de apoyo, que bueno, también es muy distinta la vida o la realidad que vivimos las mujeres que tenemos el privilegio de vivir en espacios conurbados a mujeres en espacios rurales, ¿no? E incluso pues ya desde ahí es la perspectiva de la interseccionalidad para poder hacer las políticas públicas y las acciones afirmativas desde una visión entendiendo que no todas las mujeres partimos desde el mismo lugar. Podemos sufrir violencia las dos, pero puede que esta mujer de Temoaya no hable español, no tenga cómo transportarse, dependa económicamente de la persona agresora, no tiene estudios, etcétera, ¿no? O sea, que tenga más pues puntos que la pongan en una situación de vulnerabilidad más alta que, por ejemplo, esta otra mujer que es de la capital, que incluso tiene doctorado, etcétera, ¿no? Entonces, esa es como la interseccionalidad que debemos de considerar, que es como una herramienta que nos permite entender a la otra edad, ¿no? Si lo vemos de esa forma. Entonces, pues justo, ¿no? Sería una mujer que, bueno, vamos a irnos como con este ejemplo, es una mujer que depende económicamente al 100%, que su esposo la agrede a ella y a sus hijas e hijos, que no tiene estudios, que no habla español, que sí tiene interés en estudiar, pero justamente como no tiene el permiso de parte del marido, pues no lo puede realizar y que su familia, en lugar de funcionar como una red de apoyo, fomenta esta desigualdad, ¿no? Entonces ahí pues podríamos ir viendo como un poquito como un ejemplo general de todos estos conceptos que acabamos de ir viendo, ¿no? Y entonces nos vamos dando cuenta como cada historia en específico o particular va teniendo en algún punto de la vida alguno de estos conceptos presentes, ¿vale? Entonces, ¿tenemos algún ejemplo? ¿Les gustaría dar algún ejemplo? No necesita de ser uno de cada uno, sino me pueden decir, ah, mira, pues para mí fue un ejemplo de pisos pegajosos, este. Para mí fue un ejemplo de paredes de cristal, esto. Si me pudieran ir apoyando si gustan ahí en el chat, o igual si gustan abrir su micrófono, nada más apóyenme levantando su manita y les puedo ir dando la voz para que vayamos participando. Bueno, como no hay... Ay, perdón. Sí, ok. Ah, ok. César, adelante. Sí, gracias, maestra. Pues desafortunadamente son circunstancias que siguen prevaleciendo. Mi madre ya murió hace algunos años y ella me contaba la historia en donde su tío Facundo le decía a mi abuelo Genaro que pues no tenía para qué estudiar, con que supiera hacer tortillas, hacer de comer, preparar la cama, pues con eso era más que suficiente, pero mi madre nació en el 34, o sea, estamos hablando de una persona que en los años 50, pues su padre tuvo la inteligente idea de mandarla a estudiar, por otras circunstancias, pero desafortunadamente todavía escucha uno que la otra vez platicaba yo con alguien que desafortunadamente siguen pensando que la mujer es la que debe de hacer de comer, que la mujer es la que debe de cuidar a los niños, que la mujer es la que debe de salir a trabajar. No, ahora ya es una mejor todavía, salir a trabajar para apoyar en la casa y pues ya tienen doble rol. Ahora contribuyen como pilar de la casa, que siempre lo han sido, por cierto, pero ahora ya de forma económica, pero además, ajá, tienen que llegar a hacer el doble o triple turno porque cuidan a niños, hacen la comida, preparan las tareas, etcétera, etcétera. Y el hombre, en lugar de involucrarnos, ajá, digo, somos o son pocos los que realmente se involucran, ¿no? Efectivamente llegan, ¿no? La comida te toca a ti te toca cuidar a los niños. Entonces, esas paredes o esos techos de los que usted nos está haciendo favor de explicar, pues siguen prevaleciendo, la gente sigue pensando de forma machista
y no quieren romper esos esquemas, pues que al final de cuentas solamente nos traen pues un retroceso como sociedad, un fracaso como persona y una depresión, porque ni unos ni otros, me refiero a los varones y a las mujeres, logramos pues nuestros objetivos de un desarrollo integral, de un desarrollo como parejas, y por eso pues ahora la gente ni se quiere casar, ni quiere formar familia, ni quiere tener hijos. Entonces, pues estamos fracasando como sociedad en ese sentido. Sería mi opinión, maestra. Muchas gracias por su conferencia. Muchísimas gracias, maestro. Pues sí, justamente, y qué importante, a mí me parece maravilloso que el día de hoy pues tenga la oportunidad de compartir con personas que incluso desde que yo inicié en el servicio público, yo he admirado mucho su trabajo en materia de derechos humanos y que hoy pueda ver aquí sus caras me llena de alegría porque justo nos hace reflexionar ya desde una visión de derechos humanos, ¿no? Y que también los compañeros nos puedan decir, oye, es que yo reconozco que esto está mal, pero que también es algo que se sigue perpetuando y que seguimos viendo en la cotidianidad, pues de ahí de entrada, lo primero es reconocer que tenemos un problema, ¿no? La desigualdad de género hay que reconocerla. Y también desde los compañeros, porque una realidad es que también las mujeres reproducimos el machismo, también las mujeres tenemos ideas machistas, ¿no? Incluso las mismas mujeres dentro del hogar decimos, no calientes tú las tortillas, esposo, yo ahorita te las caliento, o que la hija las caliente, que le sirva de comer al esposo, ¿no? Cuando simplemente el cocinar, el hacer labores domésticas, trabajo doméstico, es para generar una persona funcional, ¿no? Que de adultas o de adultos no tengamos que decir, no, pues que voy a tener que mandar a lavar o voy a tener que salir a comer diario en fonditas o en restaurantes o en otros espacios porque no soy una persona funcional y no tengo esas habilidades que se desarrollaban en la infancia y en la adolescencia, porque mi mamá me decía que a mí me tenían que atender y que yo me tenía que buscar una mujer que me hiciera todo, ¿no? Entonces también ese es el machismo afectando a los hombres, no les permite del todo ser funcionales, también dependen en esos trabajos de cuidado y también los encierra en una caja de decir, bueno, si un hombre no provee, no es lo suficiente hombre, ¿no? Entonces tenemos situaciones en las que la mujer tiene una mejor oportunidad profesional, el hombre decide quedarse en el espacio doméstico para realizar trabajos de cuidado y cuidar el hogar, y entonces ahí juzgamos al hombre. ¿Qué le decimos? Mandilón. ¿No? Todas estas ideas machistas. Entonces, pues partimos de que también es muy importante que desde ahí nos deconstruyamos porque seguimos reproduciendo eso y esto también nos afecta y afecta hasta para que sepamos incluso planchar una camisa, ¿no? En mi caso, yo les puedo decir, en algún momento viví con una pareja, yo no plancho, él me apoyaba planchando porque de verdad esa es una habilidad que yo no adquirí de chica y él sí la adquirió y la adquirió bastante bien. Entonces, pues realizábamos esta división de los trabajos domésticos de forma igualitaria, ¿no? Porque somos dos personas cohabitando un espacio y somos dos personas sobre todo funcionales. Aquí tenemos un ejemplo de techos de cristal, lo es cuando a las mujeres no las ascienden porque seguro tendrán hijos o tienen responsabilidades familiares. Es un prejuicio disfrazado de argumento laboral, justamente, y además podemos caer ahí en discriminación. Ustedes que están en la comisión lo saben perfectamente. Es una línea muy delgada y también es una forma de expresión de violencia, perdón, de violencia laboral, porque justamente en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, nos dice que también desde este punto de decir no se contrata a las mujeres porque pueden embarazarse, es violencia laboral. Entonces, ahí también ya no solamente es una parte de prejuicio, sino ya lo tenemos en la ley como una expresión de violencia. Un ejemplo también lo tenemos a nivel deportivo con el Chicharo, con las declaraciones tan tontas que realizó acerca de las mujeres, que son las que se tienen que encargar de la limpieza de la casa, cuidado de los niños y la comida, y él en particular a jugar fútbol y realmente como jugador no fue ni es ni será una persona sobresaliente, tiene muchas deficiencias. Sí, claro, este es un ejemplo del pez por la boca
por su boca mueren. Me parece que creo que es así un poquito el dicho, pero sí, justamente, ¿no? O sea, cómo salió a decir a estos comentarios llenos de machismo, de prejuicios, de estereotipos, roles de género, y finalmente en lo que él se supone que tenía que destacar, porque pues él provee, porque él es el profesional, el deportista, tampoco logró ser una persona que destacara, ¿no? Que cumpliera con lo que se establece como su rol. Entonces, sí, él es un ejemplo mucho de lo que encarna el machismo y desafortunadamente al ser una persona con una plataforma tan amplia, con tantos seguidores, pues justo estas ideas se reproducen y otras personas, incluso jóvenes, que quizás lo admiren, pues pueden ir también ahí reproduciendo y diciendo, ah, pues entonces es lo normal, yo también lo voy a hacer, porque si mi ídolo lo hace, yo, ¿por qué no? Otro ejemplo que tenemos de este tipo de personas violentas con acceso a redes sociales es el Temach, ¿no? Que habla de lo que son mujeres y hombres de valor dentro de estos roles y estereotipos de género. Y justo si nos damos cuenta mucho el discurso de los hombres en específico en las redes sociales que buscan reproducir ideas machistas, todos son en torno a que se regresen a la cocina, no debe de haber el 50-50, las mujeres ahora no nos quieren, que eso también detona muchísimo en una cultura, la cultura incel que se llama ahora, que pues genera muchísima violencia en contra de las niñas, adolescentes y mujeres, porque parte de decir, como la mujer no me está haciendo caso a mí, pues entonces, porque se nos ve como objetos claramente, pues entonces dicen, las odiamos, ¿no? Y entonces hay un poquito esta cultura. Tenemos apenas en la UNAM sucedió que un adolescente asesinó a otro derivado de este pensamiento incel, ¿no? Y pues ahora se les llama Chad y no recuerdo el nombre que le dan en específico a las mujeres, pero bueno, la idea de estas personas que son los incels es que pues solamente nos fijamos en hombres con estándares altísimos de belleza, con dentro de los roles y estereotipos de género y que ellos no tienen oportunidad contra nosotros, entonces crecen resentidos, nos odian y de ahí viene o genera la violencia en contra de nosotras e incluso también en contra de estos hombres que sí tienen éxito al conquistarnos de alguna forma desde esta visión. Entonces, todos estos discursos de odio, porque es eso, son discursos de odio, generan violencia y el tema con la violencia es que la violencia escala y podemos iniciar en un tema de decir bromas hirientes y demás, y eso puede terminar en feminicidio. Tenemos también en Uruguay el ejemplo de uno de estos líderes de estos movimientos en favor de los derechos de los hombres y pues justamente cometió feminicidio, ¿no? Entonces vemos ahí el claro ejemplo, la correlación entre aquellas personas que perpetúan estas ideas y cómo están más cercanos a cometer violencia en contra de nosotras. Un ejemplo de paredes de cristal podría ser que en ciertas dependencias solo admiten a hombres como mandos directos, ya que dicen que las mujeres son frágiles y nadie les hace caso por la falta de carácter. Sí, y va un poquito de la mano del ejemplo que yo les daba hace rato. Yo me rehúso a decir que soy masculina porque tengo capacidad de liderazgo, porque tengo capacidad de comunicación, de gestión, etcétera. O sea, me rehúso yo a hablarle a mi resiliencia y a mi autonomía y decir es que soy una mujer masculina, ¿no? Entonces, sí, desafortunadamente, si no entramos también en esa caja de la masculinidad nosotras, pues no se nos considera, ¿no? Y cuando se ve desde lo femenino, pues nos dicen es que está histérica, está loca, ¿no? Pero si un hombre grita, es un hombre asertivo, un hombre con autoridad que impone. Entonces, también ahí vemos roles y estereotipos. Ok. Escaleras rotas cuando a las mujeres... Ah, ok, es que creo que... Ah, perdón, sí. Es que yo dije, ¿por qué me los están citando? Pero sí, ya vi. Escaleras rotas. Dentro de una institución hay una escalera profesional que permite ascender desde puestos operativos hasta puestos directivos, pero al momento de elegir a la persona que ocupará
un puesto directivo, se prefiere a un hombre por tradición, por liderazgo natural o porque ya ha manejado equipos antes. A simple vista la escalera está ahí para todas las personas, pero cuando las mujeres intentan subir se encuentran con escalones rotos que dificultan o impiden su avance. Sí, justamente este es un gran ejemplo de las escaleras rotas, ¿no? Y aquí la justificación nos dicen, pues es que la oportunidad ahí está, pero las mujeres no la aprovechan, las mujeres, las compañeras no las toman, ¿no? Tenemos también un ejemplo de paredes de cristal. Podría ser el no tener movilidad lateral dentro del lugar de trabajo. Ah, ok, es pregunta, perdón. Ay, perdón. Un ejemplo de paredes de cristal podría ser el no tener movilidad lateral del lugar del trabajo. Vaya, la adquisición de experiencia se va limitando para que la persona no pueda moverse de ese puesto. Sí, también se puede ver desde ese punto de vista y justo es desde la idea limitante de decir, bueno, es que tú no vas a poder, ¿para qué te sigues preparando o para qué continúas esforzándote si de todos modos no te lo van a dar? Y es un poquito mucho de la mano de decir, si las mujeres tuviéramos la mitad de confianza en nosotras mismas que los hombres tienen, seríamos imparables, ¿no? Reproduce esta parte de decir, bueno, ¿por qué los hombres, aunque no cumplan con el 100% de las necesidades o de las facultades para llegar a ciertos espacios o simplemente para continuarse preparando, se animan más a realizar actividades que nosotras? Y sí, justo viene mucho desde la educación que nos han dado a nosotras de ser frágiles, delicadas, de que nos vengan a salvar, lo vemos mucho, incluso todavía en este tipo de películas de Disney, ¿no? Que eran más de mis épocas y de las que anteceden, de las princesas que venían siempre a salvar a los hombres a las mujeres, etcétera, pues también justo todo eso nos va a nosotras limitando para decir, no, es que quizás yo no voy a poder porque nosotras tenemos que ser frágiles, porque no nos enseñan incluso en los temas de mecánica, ¿no? De un auto. Es muy poco común que las mujeres sepamos cambiar llantas o que sepamos hacer el cambio de aceite, que sepamos pasar corriente en un auto. Es menos común a que un hombre lo haga, ¿no? E incluso también, si lo vemos desde este punto, es más complicado que las mujeres destaquemos en esos espacios de mecánica, los espacios totalmente masculinizados, pero es más normal que los hombres destaquen en los espacios que se creen femeninos. Por ejemplo, sí, las mujeres nos quedamos más en los espacios de cocina, pero los chefs más reconocidos del mundo son hombres. Y entonces eso todavía nos habla de que incluso en espacios que se nos asignan o que la sociedad nos asigna, todavía destacan más los hombres porque justamente es esta posición de poder que tienen ellos. Un ejemplo de acantilado de cristal, una empresa se encuentra en quiebra, nombra como directora CEO a una mujer como la salvadora. En casos que las casas no salgan bien para la situación, la responsabilidad recae en ella, justo. Y si llegan a salir bien, es como de, bueno, pues tuvo suerte, la tenía fácil, ¿no? O sea, de cualquier forma se va a demeritar el trabajo de las mujeres llegando a estos espacios de toma de decisiones. O acantilado de cristal. Ejemplo de piso pegajoso, una mujer que trabaja en puesto administrativo ok, sí, creo que este ya lo habíamos leído, no me acuerdo, pero si no lo vuelvo a leer. Una mujer trabaje en un puesto administrativo con mucha carga operativa, aunque tiene habilidades para ascender, no puede hacerlo porque las tareas son repetitivas, la falta de oportunidades de capacitación y la escasa flexibilidad laboral la mantienen estancada en el mismo nivel, impidiéndole avanzar profesionalmente. Sí, justamente. Y también ahí, si lo pusiéramos este ejemplo un poquito de la mano con también las cargas de los trabajos domésticos y de cuidados, entonces ahí la mujer entra en una situación donde pues no va a poder aspirar a tener algo más, ¿no? O incluso hay, en el sentido de este ejemplo, incluso hay ocasiones donde podemos tener las habilidades y justo como ven nuestras habilidades, dicen, ah, pues hay que darles muchísimo más trabajo. Y entonces al final es como de, pero pues ya ascendió otra persona y a mí me sigues teniendo a ti. Pues aquí, pues sí, porque aquí me sirves, porque aquí tú me resuelves, ¿no? Entonces también es un poquito esa parte. Después, escaleras rotas.
cuando a las mujeres solo se les asigna funciones operativas y esto hace que no se cumplan con requisitos para obtener un puesto superior o de dirección, o incluso si estamos buscando mejorar académicamente o ampliar académicamente nuestro conocimiento, pues no se nos da la oportunidad para estudiar, ¿no? Entonces, pues también eso lo complica más. A los hombres atractivos los llaman chats y a las mujeres consideradas inalcanzables, Stacy's. Esto en relación a lo que platicábamos ahorita de la cultura incel. Entonces, esa cultura incel es una cultura que viene muy desde el odio y que desafortunadamente vamos viendo un auge de esta cultura en todo el mundo. Incluso hay una serie en Netflix que es relacionado a un feminicidio donde parte de la idea de la cultura incel de un adolescente. No recuerdo muy bien el nombre, pero si ahorita recuerdo, se las recomiendo. Pero también pues es algo que pudimos ver en la UNAM. ¿No? Fue un ejemplo muy claro de esta cultura de odio hacia las mujeres. También en el ámbito deportivo, cuando los salarios no son igualitarios, incluso los trofeos son diferentes, aunque es el mismo deporte. El caso de Billie Jean King, que luchó por los derechos salariales de las tenistas, como referencia en la película La batalla de los sexos. Sí, justamente otro ejemplo en materia de los deportes, ¿no? Es más común que incluso tenga más patrocinio la liga de fútbol de los hombres que la liga de fútbol de las mujeres, cuando también hay muchísimo talento en esa liga, ¿no? Y pues se les da más difusión a los partidos de los hombres que a los partidos de las mujeres. Los estadios están llenos cuando son los de los hombres y los de las mujeres no tanto, ¿no? Y pues aunque sean goleadores o aunque las mujeres tengan un porcentaje más alto de goles, no se les paga de la misma forma que a los hombres. Un ejemplo de castinado de cristal sería un nombramiento simbólico. Cuando hay presión pública para mejorar la igualdad de género, se designa a una mujer en un cargo de alto riesgo para demostrar diversidad, aunque la posición esté destinada al fracaso debido al contexto justo. O también esta expresión horrible de decir, bueno, es que ahora sí ya estás a cargo del área de asuntos sin importancia, ¿no? También eso es un ejemplo claro de decir, bueno, pues aquí sí hay igualdad, porque aquí tenemos mujeres que son jefas de... no sé, de la parte de recibir documentación, ¿no? O del archivo, cosas por el estilo, que dices, pues es que ese nombramiento no le está permitiendo salir adelante, solamente estás perpetuando los roles y estereotipos a tu conveniencia con un nombre bonito. Es importante resaltar que si bien las mujeres reproducen discursos, imágenes y prácticas machistas y sexistas, es porque nacemos, insertas también en el sistema de dominación masculina y desde una edad temprana. Ay, perdón. Tanto hombres como mujeres y personas diversas somos educados en un entorno que refuerza los roles de género tradicionales, los que nos lleva a todos a internalizar y perpetuar actitudes machistas y sexistas. Justamente, Adolescencia se llama la serie que les comentaba, pero sí, justamente, pues esta situación que reproducimos de machismo no es porque las mujeres seamos las enemigas de otras mujeres, sino porque crecemos dentro de este sistema que nos oprime a las mujeres y nos hace reproducir ese discurso y pues también crecemos con estas ideas de que la mujer, la peor enemiga de una mujer es otra mujer, ¿no? Y entonces en la realidad vamos reproduciendo eso desde justo nuestros prejuicios y lo que nos fueron educando. Aquí lo importante, como en este tipo de espacios, es que reflexionemos y reaprendamos. Creo que constantemente como personas estamos reconstruyéndonos, reaprendiendo y viendo nuevos temas, pero que son pues derechos humanos, ¿no? Entonces, eso es como básico. Y bueno, ahorita creo un poquito en este sentido, estamos teniendo un retroceso social muy, pero muy grande, una crisis de derechos humanos, porque pues estamos regresando a ideas súper conservadoras de lo que debe ser, ahora sí, del deber ser de una mujer, de un hombre, ¿no? Y esto deja súper de fuera a las personas de la diversidad, a las personas de la comunidad LGBT, porque pues obviamente estas personas que quieren regresar a lo conservador,
parten de la idea de que solo existen mujeres y hombres, ¿no? Entonces creo yo que estamos en un momento de crisis de derechos humanos. Vecinos del norte y vecinos incluso en Europa están reproduciendo discursos muy peligrosos y discursos que ya también estamos reproduciendo aquí también en México, y eso todavía lo hace aún más, pero más peligroso. Tenemos acá todo ello pensando que se trata de mujeres que están en contextos urbanos o centralizados donde hay más posibilidades de acceder a empleos. Claro, hay que nombrar también a las mujeres de las periferias, a las indígenas, a las campesinas, a las jornaleras que están en la ruralidad o alejadas de los centros que tienen mayor dificultad para acceder a la educación y a empleos bien remunerados, que incluso tienen que trasladarse de 4 a 5 horas para llegar a sus centros laborales, y a eso sumarle criar, dedicarse al trabajo doméstico en sus pocos tiempos libres, incluso muchas viviendo en esclavitud moderna, precarizada y con autonomía muy mínima. Yo diría que sin autonomía realmente, pero sí, justo por eso les platicaba un poquito hace rato de la importancia de la visión gubernamental desde la interseccionalidad, de entender que no todas las mujeres tenemos la misma realidad y que hay puntos específicos que tenemos que tomar en cuenta si queremos hacer políticas públicas efectivas o acciones afirmativas efectivas, ¿no? Porque como gobierno, como instituciones, tenemos la obligación de considerar a todas las personas dentro de nuestros programas. Aquí no es que queramos o no, es nuestra obligación legal de considerar el bienestar de todas las personas que habitan nuestro espacio, como lo es el Estado de México en este punto en específico. En intranet pueden encontrar la infografía sobre incels. Ah, ok. Igual si me la pueden compartir, se los agradecería mucho, porque justo esta particularidad de las personas incels se me hace muy, pues muy interesante de analizar, porque creo que también parte mucho de ideas muy, pero muy conservadoras. Yo veo mucho en la generación alfa, en las generaciones de jóvenes, de personas jóvenes ahora, veo muchísimo esta reproducción de ideas muy, pero muy machistas, y de ideas que buscan relegarnos otra vez a las personas, a las mujeres y a las personas de la diversidad a espacios de invisibilización. Y un poquito ahorita reflexionaba sobre un tema muy específico ya para ir concluyendo esta parte, sobre, por ejemplo, la corporalidad. Otra vez estamos poniendo de moda la extrema delgadez, que eso no solamente fomenta trastornos de la conducta alimentaria en personas jóvenes, sino que también conlleva al que otra vez las mujeres o las personas de la diversidad desaparezcamos, que nos veamos lo menos posible, que estorbemos lo menos posible, ¿no? Y va de estas estructuras que ven a las mujeres y a las personas de la diversidad como frágiles, ¿no? Entonces, volvemos a la otredad. Aquí un poquito me gustaría platicarles, seguramente conocen a la buenaza Judith Butler, que nos dice que tenemos que salirnos de esa caja donde performamos ser lo masculino y lo femenino, y que seamos personas queer, que seamos lo que queramos ser, ¿no? Que expresemos nuestra identidad, nuestra expresión de género como queramos. Y creo que va un poquito de la mano decir todo esto que nos decía Judith Butler. Estamos viendo cómo otra vez estamos en regresión. Creo que pues eso es algo que preocupa bastante, que estamos en una regresión, en una época de crisis para los derechos humanos, y que pues espero que podamos atender desde las instituciones para que ese discurso de odio no permee y no prospere, no avance. Ahora, muy rápidamente, me gustaría que hagamos un pequeño ejercicio de reflexión para ya entrar de lleno al tema de empoderamiento y autonomía. Bueno, aquí ahorita les estábamos dando como el contexto histórico, la razón de la desigualdad de género, el por qué sí debemos de hablar de autonomía económica. Y bueno, me gustaría que podamos realizar un mini listado de nuestro día, de nuestras 24 horas del día, e indicar cuánto tiempo le dedicamos al trabajo remunerado, al trabajo doméstico y de cuidados, y al ocio y tiempo libre. Sí, perdón, por ahí alguien quería participar. Creo que no, creo que más bien fue su micrófono. Ok, pero vamos a dividir nuestras 24 horas. Me gustaría, si pueden ponerlo
en el chat o si gustan abrir su micrófono, no hay ningún problema. Yo les puedo decir, de mis 24 horas, vengo de 9 a 6 o de 9 a 8 a la oficina y después voy al gimnasio, que es pues mi espacio de tiempo libre y posterior, bueno, pues voy al hogar donde pues todavía llego a realizar, a preparar mi lunch para el día de mañana, a lavar trastes, a cuidar de mis perritos y pues ya después me duermo. Entonces, pues ahora sí que de ocio tiempo libre tengo máximo 1 hora y media, 2 horas al día, considerando que también los traslados, pues no es como tal un espacio de ocio y tiempo libre, porque pues vamos, quienes vamos en transporte público, pues tenemos que ir pendientes porque pues no podemos ir leyendo un libro tranquilos por el tema de seguridad. Habrá quien sí lo pueda hacer o quien luego a veces ocupa esos espacios de traslado para descansar un poco sus ojos. También, incluso quienes sí tienen un automóvil propio, pues también no es que puedan ir descansando, lo ocuparán también para ir escuchando música o algún podcast, pero como tal no es un espacio totalmente de tiempo libre, ¿no? Un espacio totalmente de tiempo libre sería sentarnos a ver una película, a realizar ejercicio, realizar yoga, algo que nos haga sentir en paz o que nos haga sentir tranquilas y tranquilos. Y aquí tenemos, ay, desapareció el comentario. Bueno, entonces espero un segundito en lo que tomo tantita agua porque ya siento un poquito rasposa mi garganta, en lo que me van escribiendo sus comentarios, ¿vale? Creo que no tenemos participación, entonces vamos a ir avanzando un poquito para que podamos ir avanzando en el tema y no nos vayamos rezagando, ¿vale? Ok, bueno, la idea de este pequeño ejercicio de reflexión es justo irnos dando cuenta cuánto tiempo tenemos las personas libres al día, a la semana, y sobre todo hacer una pequeña comparativa entre cuánto tiempo tenemos libre los hombres y las mujeres. Generalmente cuando realizamos este ejercicio en los talleres, en las conferencias, lo que vemos cotidianamente es que en general no tenemos en la semana de lunes a viernes, en la semana laboral, tanto tiempo libre las personas. A lo mucho serán 2 horas máximo al día y que justamente cuando es el caso de las mujeres, incluso en fines de semana, se ocupan estos espacios para realizar trabajo doméstico. Mucho dicen, pues es que hago el quehacer de casa, es que realizo, lavo ropa los fines de semana y cuando hay niñas, niños, adolescentes en el hogar, dicen, y bueno, también salimos con mis hijas e hijos porque pues no han salido en toda la semana. Entonces, eso es lo que generalmente se ve y el punto de todo este ejercicio es un poquito llegar a unos datitos, que es que según la encuesta nacional sobre tiempo, sobre el uso del tiempo, en México dedicamos al trabajo no remunerado las mujeres 39,7 horas a la semana y los hombres 18,2 horas a la semana. Justo como nos comentaba César hace ratito, es lo que se conoce la famosa doble jornada laboral, porque justamente las mujeres duplicamos esas horas, no solamente salimos a trabajar en el espacio público, sino que también llegamos al hogar a continuar trabajando desde los trabajos domésticos y de cuidados. Entonces, aquí concluimos que tenemos una brecha de género de 21,5 horas más a la semana, donde las mujeres tenemos una carga excesiva
de trabajo doméstico y de cuidados. Entonces, ok, acá nos comenta Alma Rosa, dedico a mi trabajo 9 horas, doméstico 3 horas, de lunes a viernes, fines de semana se duplica, cuidado, lactancia toda la noche, cuidados propios 1 hora para bañarme, cuidados de hijos 24/7. Sí, y justamente este es como el ejemplo que más o menos les ponía hace ratito, ¿no? En general vemos que no tenemos espacio de ocio o de tiempo libre o incluso consideramos como actividades básicas de pues higiene personal o de traslado como espacios de ocio porque es como que cuando podemos relajarnos y estar como solas y solos escuchando música con nuestros pensamientos, etcétera, pero en otros espacios pues no contamos mucho con los tiempos de ocio o recreativos, ¿no? Entonces sí, muchísimas gracias, Alma Rosa. Y bueno, ahora sí, ya con estos datos me gustaría ir avanzando un poquito hacia la división sexual del trabajo. Hace ratito platicábamos mucho del cómo a las mujeres, desde estos prejuicios, estereotipos, roles de género, se nos asigna desde esta visión machista que tenemos que estar en el espacio privado, en el hogar, ¿no? Pobreza de tiempo, diría Marcela Lagarde, justo, ¿no? Y eso nos impide alcanzar la libertad, también nos diría ella, que la meta es que logremos una vida libre, por eso ya es también una académica importantísima en México, una maestraza de los feminismos, porque pues también nos habla y es un exponente para la ley de acceso a las mujeres libres de violencia, es una de las creadoras y ella justo nos da el concepto de feminicidio. Y también en materia de autonomía de las mujeres, justo nos habla de la importancia de la libertad y la pobreza de tiempo, el que no tengamos tiempo, justo se contrapone a esta libertad que debemos tener o que la meta es que tengamos todas las niñas, adolescentes y mujeres. Y bueno, retomando acá un poquito, justamente Silvia Federici, una feminista italiana que a través de su libro Calibán y la bruja nos habla sobre la división sexual del trabajo, nos dice que justo esta división sexual asigna a las mujeres la reproducción de la fuerza laboral a través del cuidado y trabajo doméstico no remunerado, y esto sostiene la economía y limita su autonomía. Entonces, es por eso que yo les decía, reflexionábamos al inicio, que los trabajos de cuidado representan 1/4 parte del PIB. Entonces, sí sostenemos el trabajo, los trabajos de cuidado y los trabajos domésticos sostienen al capital, sostenemos la economía y aún así se nos limita en nuestra autonomía. Ay. Después tenemos ahora sí que el empoderamiento es el camino, la autonomía es la meta. Porque, bueno, son conceptos que van de la mano, no existe uno sin el otro, y también ahorita les voy a platicar en lo que hemos caído últimamente referente al empoderamiento y por qué tenemos que continuar hablando de autonomía. El empoderamiento para Naila Caber, que es una economista británica que también es feminista y ha hablado mucho sobre la importancia de tomar en cuenta a las mujeres dentro de la vida económica, nos dice que empoderamiento es el proceso donde las mujeres o mediante el cual las mujeres adquirimos la capacidad para tomar decisiones estratégicas sobre nuestra vida. Entonces aquí ya estamos viendo que pues ya desde los mismos conceptos se nos habla sobre la capacidad de tomar decisiones sobre nuestra vida. Entonces esto habla de libertad, de independencia, ¿no? Y ella nos dice, para lograr el empoderamiento necesitamos 3 componentes y si no existe uno dentro de estos 3, no se logra obtener el empoderamiento. Estos componentes son recursos, agencia y logros. Los recursos justo son las capacidades que nos permiten poder tomar decisiones y esto va desde ingresos, propiedad, educación, habilidades, herramientas sociales, apoyo comunitario, acceso a servicios, trabajo digno, información, va un poco de la mano del comentario que nos compartía la compañera hace ratito sobre
sobre considerar la situación de las mujeres, de todas las mujeres, de las mujeres rurales, de las mujeres indígenas, de las mujeres con discapacidad, de las mujeres de la sexodiversidad. Todo esto también hay que considerarlo porque también todos estos recursos son limitados o van cambiando de acuerdo al espacio donde nos vayamos desarrollando y a las características físicas, las características comunitarias que vayamos teniendo, ¿no? Después tenemos la agencia, que es la capacidad de actuar. No solo es querer, sino también poder ejercer, tomar decisiones, participar, resistir, negociar, transformar acciones individuales y colectivas. Eso es la agencia, el poder hacer. Y bueno, finalmente, en conjunto, los recursos y la agencia van a reflejar los logros, que pues los logros básicamente son las condiciones que podemos mejorar de nuestra vida, las decisiones que tomamos en conjunto con recursos y agencia. Es bien importante decir que si nada más tenemos el poder de ejercer como bueno, el poder de agencia, pero no tenemos recursos, muy difícilmente vamos a avanzar hacia una autonomía. Y viceversa, si tenemos recursos, pero no tenemos esta capacidad de actuar, no vamos a poder alcanzar el empoderamiento y a su vez la autonomía. Por eso ella nos dice que es muy importante que se consideren los tres componentes para alcanzar el empoderamiento. Y ahora les voy a hablar muy rápido de Jo Rowlands. Ella es una también mujer británica, feminista, que cuestiona el empoderamiento. Lo cuestiona porque nos dice que se ha vuelto individualista o vacío, que ignora las relaciones estructurales de poder o las luchas estructurales y se queda en un discurso vacío sin tomar en cuenta lo que vivimos en torno a las estructuras sociales y relaciones sociales. Ojo, porque aquí es bien importante decir, si el empoderamiento lo basamos únicamente en tú puedes y en este positivismo tóxico hasta cierto punto sin considerar las estructuras que nos oprimen a las mujeres, no vamos a alcanzar el empoderamiento y eso es empoderamiento falso. Lo que ella propone para que justo no nos quedemos en este empoderamiento individualista o falso es el poder interno, el poder para y el poder con, que pues básicamente es power within, power to y power with. Son sus tres conceptos que propone de poder. El poder interno es el poder personal, se conforma de autoestima, conciencia, dignidad y reconocer nuestro valor. El poder para es el poder de relacionarnos, el cómo nos relacionamos con las personas, cómo actuamos con las personas, cómo tomamos decisiones, negociamos y cambiamos nuestro entorno inmediato. Implica justamente agencia y acción, actuar en específico. Y el poder con es el poder colectivo que podemos ir logrando, que es la acción conjunta con otras personas, a través de la sociedad, a través de la organización, a través de la sociedad, de la sororidad, perdón, de las alianzas para transformar estructuras. Y también aquí podemos ver un ejemplo, el afidamento, ¿no? Sororidad y afidamento, estoy que son conceptos con los que están familiarizades, y son conceptos que a mí se me hacen maravillosos porque no solamente es el apoyo entre mujeres, sino también la guía, ¿no? Esta parte italiana del afidamento de cuidarnos las unas a las otras, de irnos guiando las mujeres, me parece maravilloso. Y bueno, en la posición política de sororidad, de acompañarnos, ¿no? No tenemos que ser las mejores amigas, pero un ejemplo muy grande de sororidad es que en espacios como en los sanitarios, cuando vemos que una mujer requiere de un producto de gestión menstrual o de higiene menstrual, lo compartimos sin ningún problema y no es algo que nos duele hacer porque pues sabemos que es como una regla entre mujeres el apoyarnos desde ese punto, ¿no? Entonces aquí estos son algunas expresiones que yo les pongo dentro del poder core.
No sé si tengamos duda hasta aquí del empoderamiento, del por qué el empoderamiento es el camino y por qué es importante que no caigamos en un empoderamiento individualista y falso que al final no tenga en mente o no considere las estructuras de poder que vivimos día a día. Yo coincido con Joe Rowlands, jeje, no me agrada el concepto, sí. Creo que es necesario cuestionar las estructuras patriarcales, coloniales y racistas que nos... Sí, justamente por eso yo les ponía, el empoderamiento es el camino, no es la meta. El empoderamiento es como por dónde podemos avanzar y justo evitando caer en este punto de decir, nada más estamos diciendo, hay que tener autoestima y una mujer bella lo puede todo, ¿no? Porque luego entonces los discursos se enfocan a esa parte de fortalecer nuestra autoestima, pero sigue reproduciendo los roles y estereotipos, porque entonces es como de mujer bella, tú que eres una mujer poderosa, entonces ven y maquíllate, ¿no? Entonces seguimos reproduciendo los mismos roles y estereotipos, pero ahora con el nombre de empoderamiento. Entonces ahí, por eso creo, yo también coincido que Joe Rowlands es una buenaza para decirnos es que hay que conformar el empoderamiento de estos tres puntos y considerando las estructuras que oprimen y las estructuras de cómo va a ser una realidad distinta para cada mujer. Y el empoderamiento no siempre igual se va, no siempre se va a ver igual, ¿no? Volvemos a lo mismo de la interseccionalidad y de la importancia de considerar también la interseccionalidad en todo lo que implique el empoderamiento, para no quedarnos en justo ese empoderamiento de discurso, porque si no llevamos a la acción el empoderamiento, es demagogia. Entonces, es un poquito esa parte. Y entonces, ahora sí ya llegamos a autonomía económica, ¿no? Y a lo que platicábamos de Marcela Lagarde. Marcela Lagarde nos dice que la autonomía económica, como tal, no la define, pero dentro de sus estudios sí habla mucho de la importancia de que las mujeres logremos la autonomía y la libertad en distintos aspectos, que vivamos vidas libres de violencia, que vivamos vidas libres de toda expresión de roles y estereotipos y sobre todo que vivamos libres y que controlemos nuestros propios recursos, tanto materiales como de toma de decisiones, ¿no? Entonces, ella nos dice que la autonomía económica es la capacidad para generar, administrar y controlar nuestros recursos materiales y que esto nos permita tomar decisiones libres sobre nuestras vidas, rompiendo así las relaciones de dependencia, subordinación que perpetúan la desigualdad y la violencia. Entonces, justamente desde este punto, desde esta visión, no solo hablamos de decir, bueno, ya podemos administrar, generar y controlar nuestros recursos, sino la meta de la autonomía económica es la libertad, que podamos tomar decisiones libres, no desde la necesidad, sino desde la libertad, las mujeres. Y un poquito también de la mano de estas ideas que nos da Marcela Lagarde ahora, bueno, en nuestros tiempos, pero que se adelantó un poquito, bueno, muchísimos años. En el siglo XX, Virginia Woolf, les recomiendo muchísimo este libro, si tienen oportunidad, es chiquito, que lo puedan leer, nos dice en su libro Una habitación propia que las mujeres debemos tener dinero y un cuarto propio si hemos de escribir de ficción. Ella nos dice que las mujeres necesitamos independencia económica y un espacio donde podamos ser nosotras mismas. En ese momento, claro, no hablábamos tan adelante como ahora de la autonomía económica en específico, pero desde ahí ya se empezaba a hablar de la necesidad de la autonomía de las mujeres. Desde el siglo XX ya hablamos de esto. Y entonces, en su libro, ella nos dice que la falta de oportunidades, educación y recursos nos ha limitado a las mujeres históricamente y ha limitado nuestro talento. Critica a las instituciones patriarcales y cómo han borrado, minimizado o impedido la producción intelectual de mujeres. Plantea que la creatividad femenina florece cuando existe esta libertad material, tiempo y privacidad, a esta habitación propia y esto me parece maravilloso de su libro, propone imaginar a Judith Shakespeare
Ella dice, imagínense que William Shakespeare tiene una hermana, se llama Judith Shakespeare, es igual de talentosa, igual escribe obras, es muchísimo una genia, pero el sistema la reprime, ¿no? El sistema nunca va a permitir que ella ponga o exponga sus obras, a pesar de que son lo mismo y que incluso Judith podría ser más talentosa que William. Siempre se le va a dar la prioridad al hombre, ¿no? Siempre se le va a dar el espacio al hombre. Y entonces es ahí donde ella basa su crítica y dice, es que entonces siempre la creatividad femenina va a ser sistemáticamente reprimida. Y bueno, en general, ella justo nos dice que tenemos que tener esta libertad, no solamente para poder tener nuestro dinero, nuestra cuenta bancaria, yo le incluiría hoy en día en la realidad que vivimos, sino que también debemos de poder ser lo que nosotras queramos, desde donde nosotras queramos y aspirar a lo que realmente soñemos sin tener cargando estos roles y estos estereotipos, lo que se espera de nosotras, sino desde la libertad, no una situación de decir, hoy yo estoy en este espacio porque pues es para lo que me dejaron aplicar. No, sino decir, hoy yo estoy en este espacio porque es lo que yo quise ser, lo que yo quise estudiar, lo que yo quiero ser. Entonces, pues va un poquito desde esto. La idea, y ya para ir cerrando el día de hoy, me gustaría dejarles aquí dos preguntas detonantes. La primera va dirigida a los compañeros. ¿Qué parte de la desigualdad que viven las mujeres afecta también tu mundo, tu vida y tus relaciones? Y en el caso de las compañeras, me gustaría preguntarles, ¿de qué podríamos ser capaces si tuviéramos un cuarto propio y nuestros propios recursos? Entonces, bueno, ya son las preguntitas finales. Quien guste puede igual irnos compartiendo acá en el chat o si igual gustan abrir su micrófono, sin ningún problema lo pueden realizar. Disculpen, estoy viendo que se está trabando un poquito. Creo que es mi internet, pero sí alcanzaron a escuchar, ¿verdad? Porque creo que no tengo muy buena señal. Ah, Sí, sí te maestra, ¿qué? alcanzamos a escuchar. Ah, Muchas gracias. súper, muchas gracias. Es que por un momento, como estoy viendo la compu, dije, me estoy trabando. Entonces dije, mejor No, pregunto. pero justamente estamos ahorita aquí platicando la respuesta y ahora sí nos hiciste pensar. Maestra, ¿qué acciones considera que se deben realizar desde las instituciones como la CODEM para, en lo posible, erradicar esta cultura patriarcal y machista? Bueno, es que creo que también el espacio que representan es un espacio donde debe de haber pluralidad y donde es importante que justo prediquemos, ¿no? Con acciones específicas. Yo algo que les puedo recomendar mucho es que no sé si ustedes también como son organismo autónomo, no me equivoco, sí, ¿no? Son organismo autónomo. No sé si también se pueden certificar, por ejemplo, en la NOM 025. En esta NOM también hay muchos puntos donde pues justo fomentan la igualdad sustantiva, que puedan acceder las mujeres a espacios directivos, a toma de decisiones. También son parte de los puntos para adquirir la certificación. Creo que eso es una acción afirmativa que se puede comenzar desde ahí y justo desde decir, bueno,
vamos a construir ideas de, oye, a ver, la paternidad es importante, sabemos que por ley tenemos espacios de 45 días para de licencia de paternidad para cuando tienen un bebé, entonces de decir, oye, sí, vete a tus 45 días de paternidad, pero también hay que tomar en cuenta que sea una paternidad activa y les podemos dar capacitación o talleres para que ejerzan su paternidad responsable y activa. Eso, por ejemplo, es otra acción afirmativa. Otra en específico puede ser el fomentar justo que eso es algo que yo veo mucho en CODEM, que fomentan que se vayan preparando mucho su personal y eso es fundamental, ¿no? Porque pues entre más preparadas y preparados estemos, muchísimo más nos vamos a dar cuenta de las desigualdades y vamos a tener esta área de oportunidad para cambiarlas, ¿no? Entonces, eso también es fundamental y que justo también las cargas no sean, las cargas laborales no sean solamente con las mujeres, o sea, que también ahí esté como bien distribuida las tareas, el trabajo, eso es lo que podemos hacer al interior con las personas servidoras públicas. Ahora, al exterior, pues justo mucho es fomentar el que podamos incluso tener talleres de autonomía económica para las mujeres, de decirles es tu derecho, ¿no? El que puedan acceder a esto, a su autonomía económica, el que puedan tener sus libertades, eso también creo que son acciones fundamentales que se pueden realizar y creo que justo la idea es siempre que veamos primero en el hogar, ¿no? Por eso acá en finanzas estamos llevando a cabo también en conjunto con ustedes, tenemos ahí un proyecto de capacitación permanente al personal porque incluso apenas realizamos una actividad igual de los 16 días de activismo sobre presupuesto con perspectiva de género y nos dábamos cuenta que aquí en finanzas no sabemos qué es un presupuesto con perspectiva de género. Entonces decimos, ok, nos estamos enfocando un montón a decir, vamos a hablar de presupuesto afuera y aquí no sabemos. Entonces es partir de eso. Vamos a predicar con el ejemplo, vamos a empezar a sensibilizar y concientizar a nuestro personal sobre cómo se realizan los presupuestos con perspectiva de género para que también a su vez quienes están en planeación y presupuesto puedan ir con municipios y decir, oye, tu presupuesto no cuenta con nada de perspectiva de género, ¿no? O sea, que también estos saberes se difundan y se compartan. Creo que también en CODEM podrían hacer algo similar, sobre todo pues porque al ser de derechos humanos es muy amplia la gama de la que pueden hablar y en la que pueden tener injerencia tanto al interior como al exterior, ¿no? Y bueno, también en específico de las acciones de las unidades de género que tenemos en cada una de las instancias que representamos, pues también es parte de nuestra tarea del día a día, ¿no? Y yo veo mucho también, muchísimo avance en CODEM y pues justo esas podrían ser algunas de las ideas que a mí se me ocurre que de inicio que podemos realizar como acciones específicas, justo para no solo quedarnos en el discurso de decir, échenle ganas muchachas para que logren su autonomía económica, ¿no? Eso también es importantísimo, que sean como acciones específicas que verdaderamente cambien la realidad de las mujeres que están en esos espacios. Y también parte de esa autonomía es lograr que vivan en la CODEM en un espacio libre de violencias, ¿no? De cualquier expresión violenta que puedan vivir las mujeres y también los hombres, espacios libres de violencia, justo también desde las masculinidades, buscar deconstruir estas ideas. Por ahí la doctora Belén Benumea me comentaba que en los espacios de festejos que llevan ustedes, no dejan que las mujeres partan el pastel, ¿no? Que es muy típico que en las oficinas, hay una mamá que parta el pastel porque ellas sí saben y que ahí como que se turnan. Aquí, bueno, pues a raíz de esa experiencia que nos contó ella, dije, bueno, vamos a aplicar lo mismo e igual también lo hacemos, descubrimos que en mi área un compañero tiene una habilidad impresionante para partir pasteles que ninguna de las compañeras teníamos, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones chiquitas que podemos considerar pequeñas tienen un eco muy grande. Entonces, pues esa es, a resumidas cuentas, pues eso es lo que considero que podemos ir haciendo de todos lados para ir mejorando estas relaciones y lograr justo alcanzar una igualdad sustantiva. Creo que lo que afecta a una suele resonar en las demás. Entonces, desafortunadamente, sigue siendo común que vivamos en desigualdad,
desde la vida privada que tenemos en nuestras casas, las relaciones que sostenemos, los recursos que proveemos, si tenemos más o menos conflictos en pareja, si la hay, con los hijos, con hijos, hijas, el acceso a la salud, las condiciones, el trabajo, ay, perdón, me perdí, de las condiciones de trabajo, las facilidades que se pueden tener o no al ser una mujer, me refiero a si hay que salir para ver, ver a las infancias, a hijas, hijos, si hay que dejar todo listo para luego ir a trabajar, etcétera. Sí, justamente eso es también lo que vivimos en desigualdad desde la vida privada, y justo yo por eso les hago esta reflexión. ¿Qué cambiaría si tuviéramos la capacidad de tener nuestro cuarto propio y nuestro recurso propio? Y en este ideal, si también tuviéramos igualdad, ¿no? En los trabajos de cuidados. Creo que ahí sí nos cambiaría la vida impresionantemente para bien. Y no es que no queramos tener un cuarto propio, sino es que la vida a veces es avasallante, claro. Y pues volvemos a lo mismo, mientras la sociedad tenga esta idea que las mujeres deben de recaer los trabajos de cuidados, pues muy difícilmente solo es cuestión de un cuarto propio y de nuestro propio recurso, pero parte de esta idea incluso poética de tener un espacio para nosotras mismas, ¿no? De decir, vamos a alcanzar la igualdad para que no tengamos que estar pidiendo cuartos propios, sino que seamos plenas en cualquier espacio o momento de nuestra vida. Creo que lo que afecta a una suele resonar en las demás. Aquí citamos los recursos que proveemos. Sí, creo que es importante hablar de una habitación propia a nivel individual. Está bien, pero en mi caso soy una mujer indígena. A mí me gusta pensar en una autonomía más amplia, colectiva, con redes de apoyo. La autonomía también florece. En comunidad necesitamos autonomía territorial, despatriarcalizar y descolonizar este mundo y hacerlo más vivible. Claro, y respetarlo muchísimo más. Eso es fundamental. Por eso yo les decía que yo soy muy partidaria de Joe. Voy a regresarme 2 segunditos. Yo soy muy partidaria de Joe porque justo ella nos habla del poder colectivo, de la importancia que desde la colectividad hagamos acción en conjunto, accionemos en estos espacios. Y bueno, aquí yo les ponía con otras mujeres, pero no solo es con otras mujeres, sino es la organización en general, que sea el poder colectivo con todas las personas, justo desde una visión también muchísimo más amigable, muchísimo más sostenible con la naturaleza, que podamos identificarnos desde este punto de dejar de consumir, de dejar de ser más por tener más cosas materiales. Eso también ayuda muchísimo, el que podamos ser autogestivos, el que podamos hacer autogestivas, el que podamos tener como esta parte de poder colectivo y desde ahí explorar muchísimo más de nuestras comunidades, de nuestros espacios, es fundamental también. Me pareció una muy buena exposición y si bien es cierto, hemos tenido avances significativos, también es importante reconocer que la educación que desde casa se está dando a las nuevas generaciones puede resultar confusa si ninguno de los adultos sabemos y queremos responsabilizarnos adecuadamente de lo que estamos enseñando. Claro, y aquí tenemos una situación del por qué como las nuevas generaciones, yo también lo veo de esa forma, se sienten confundidas porque bueno, generacionalmente creo que las personas que somos millennials venimos justo como contracorriente mucho de las personas más grandes, somos nietos de las personas del 85, de todas como estas situaciones. De lucha colectiva y vamos viendo la opresión y vamos teniendo una visión de los derechos humanos distinta, pero nosotras también estamos a la hora de reproducir con nuestros hijos, con nuestros hijos, con las nuevas generaciones, les estamos confundiendo y creo que también eso es lo que hace que se acerquen a visiones muchísimo más conservadoras, que regresen a decir con nuestros abuelos y nuestras abuelas estábamos mejor. Eso es también un tema mucho, creo yo, de análisis, de ver qué está pasando realmente, por qué estamos teniendo esas regresiones, esos cambios, esas confusiones y justo como personas adultas desde ahí tomar la responsabilidad, ¿no? Y pues justo yo también veo muchísimas visiones desde
la extrema derecha, la extrema izquierda, desde decir todo eso y con el acceso a la información para las y los jóvenes, creo que les confunde demasiado, ¿no? O sea, creo que es muchísima la información que tienen al día y ahora con las mismas plataformas que son como inmediatas y de consumo de videos de un minutito, pues ya también no ponemos atención y nos quedamos con lo primero que tenemos porque tenemos tan saturada la información que creo que también eso le afecta mucho a la juventud, ¿no? El ver como toda esta información por todos lados y en todos lados hay cosas distintas. Entonces, sí creo que la educación en casa y desde ahí podemos deconstruir todas estas ideas machistas y patriarcales y pues desde ahí ir viendo otras opciones de relaciones más libres de violencia y muchísimo más igualitarias. Y sobre todo los ejemplos. Claro, practicar con el ejemplo, era lo que yo les decía, ¿no? Desde los ejemplos de como instituciones, no podemos violentar derechos humanos en las instituciones y, por ejemplo, somos una institución CODEM y en cualquier institución no podemos violentar porque tenemos que predicar con los ejemplos. Es la misma situación en el hogar, ¿no? Decir, bueno, vamos a distribuir el trabajo doméstico porque aquí todas somos personas que cohabitamos, ¿no? Incluso desde palabras chiquititas en otros espacios me dicen, es que a mí me ayuda mi esposo. Y yo les digo, es que hay que dejar de usar la palabra ayudar, porque no te está ayudando, no te está haciendo un favor. Están cohabitando, están responsabilizándose de los trabajos domésticos, de los trabajos de cuidado de sus hijas, hijos e hijas, ¿no? Entonces, es un poquito en este sentido que, pues sí, justo creo que es importantísimo que también desde ahí tomemos responsabilidad como personas adultas para también no continuar desinformando a las juventudes, adolescencias, infancias y pues desde este punto educarles en la libertad, pero pues también desde el respeto y la empatía hacia las demás personas. Y por último, me gustaría dejarles aquí una pequeña frase. Ay, creo que ahora sí ya me trabé. Ups. Ah, listo. Yo dije, ay, creo que ahora sí ya me fui. Me gustaría dejarles una pequeña frase de reflexión. Ah, ok, aquí tenemos todavía un comentario, sobre todo que la desigualdad de género se ve exacerbada en una sociedad líquida donde la precariedad laboral de tiempo atraviesa, afectando y perpetuando las diversas, perdón, violencias de género, como lo referías, muy agradable la conferencia y sobre todo en esta capacidad que nos dices, reflexionemos, entonces tendríamos que caminar a crear nuevas formas de comunidad y conexión social basada en respeto e igualdad. Justamente, y yo ahí le agregaría un poquito la empatía de saber que cada persona vive de forma distinta y que es importante que reflexionemos, que avancemos, pero sobre todo que entendamos que no tenemos las mismas realidades y creo que eso parte un poco desde la empatía. Sí, aquí con esto creo que Foucault estaría extasiado de ver cómo a través de los medios y de como toda la información vamos creando esta sociedad. Y bueno, si nos ponemos ya ahí filosóficos y filosóficas, pues vamos a llorar un poco por todo el tema que vemos de la sociedad, ¿no? Del capitalismo y de cómo pues estas desigualdades de género también son desigualdades sociales que vemos estructurales en el acceso a incluso servicios, a trabajos dignos, a vidas dignas, ¿no? A bienestar integral. Es muy complicado, pero por eso les digo, podemos ir de trinchera en trinchera, abriendo espacio, abriendo camino. Y bueno, al final les comparto esta frase: la autonomía es el fuego que nos permite vivir sin pedir perdón por existir. Cuando una mujer enciende ese fuego, ilumina el camino de todas. Y eso sería todo por mi parte. Yo agradezco muchísimo el espacio que hoy me permite tener la Comisión de Derechos Humanos para compartirles un poquito desde los saberes esta información y estoy atenta a sus preguntas, a sus comentarios. Con muchísimo gusto lo podemos ir avanzando. Muchas gracias, Aida. Muchísimas gracias por esta capacitación que nos brindaste el día de hoy y precisamente pues que nos invitas y nos dejas también esta parte de reflexión, ¿no? Entonces, pues ya nada más,
me quedaría, leerte el reconocimiento. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México otorga el presente reconocimiento a la licenciada Aida López Vences por su participación en la videoconferencia Autonomía Económica de las Mujeres en el marco del Día Naranja y del programa de actividades para visibilizar los 16 días de activismo 2025, acabar con la violencia digital contra todas las mujeres y niñas, dirigida al personal de este organismo defensor. Toluca, Estado de México, a 5 de diciembre del 2025, firma Víctor Leopoldo Delgado Pérez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Muchísimas gracias, Aida. Muchísimas gracias a todos y a todas por habernos acompañado en la capacitación del día de hoy. Y pues que tengan una excelente tarde.